quienes nos están siguiendo vía streaming ya alertaron la presencia de un tercer integrante. Nuevo integrante de Primera Palabra, ¿no? Llegó para Bueno, quedarse. llegó para quedarse. Viene del palo de la comunicación, así que Exacto. tranquilamente podría llegar para quedarse. Tenemos invitado, está Nicolás Pacheta, el concejal, presidente del bloque Pasión por Roca. Siempre me cuesta el Pasión por Roca. Sí, sí, sí. Cuesta un poco. Uno tira a pensar el vamos. Unión por la ¿para dónde patria, vamos por todo. Claro. Hemos cambiado tanto los nombres de las alianzas que... Bueno, algunos hacen al revés. Van cambiando sus convicciones y mantienen el mismo nombre. Exactamente, sí, sí. Nombre propio es el mismo. Claro. Lo que cambia tal vez es, y de manera bastante excesiva y, Claro. ¿Y qué es lo y recomendable? extrema. No, estar siempre en el mismo lugar parado Independientemente de cómo nos llamemos, porque en realidad nosotros no dejamos nunca de representar y de militar en un mismo espacio, que eso es fundamental. Yo vengo de familia peronista, mi abuelo fue peronista y estuvimos siempre en el mismo lugar, y estamos siempre en el mismo lugar, y lo vamos a estar también en el mismo lugar, ¿no? Ajá. Bueno, como para arrancar así. Una presentación, para arrancar tranqui. Tranqui, imagínate cómo vamos a andar. Bueno, se nos está terminando el año a todos, obviamente, pero ¿qué pasó por dentro del Consejo Deliberante? Un año sumamente complicado para la gente en general, pero me imagino que también para tomar decisiones en un contexto muy volátil todo, sin tener bases sólidas ni de lo económico ni de lo político. Sí, fue un año bastante atípico, muy difícil para la sociedad, para la comunidad, a tal punto que también a nosotros este año en algún punto nos redefinió tareas, nos redefinió formas de trabajar, porque nosotros generalmente los proyectos de ordenanza que trabajamos en la ciudad tienen que ver justamente con dar respuesta a algunas soluciones, algunas situaciones que la comunidad requiere. Y en este caso, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, nos llevó a un replanteo total, no solamente de la práctica de la política, sino también de acompañar a los distintos procesos que se van dando con respecto a las distintas situaciones laborales, sobre todo de derechos. Entonces tuvimos un año bastante particular, lo digo porque creo que la última sesión lo decíamos, presentamos creo que 1 o 2 proyectos de comunicación cada sesión, algo que antes no se habituaba, y que esos proyectos de comunicación en algún punto venían a dar o venían a expresar algún repudio o algún acompañamiento. Claro. A distintos sectores de la sociedad, sea al sector universitario, sea a los docentes de UNTER a nivel provincial, a la salud provincial, a lo que sucedió y a lo que está sucediendo con Correo Argentino. Ahora, la próxima sesión vamos a presentar 2 proyectos de comunicación más que también tienen que ver, uno con el INTA, con lo que está sucediendo en el INTA. Pienso para atrás y digo, el primer proyecto de comunicación que presentamos fue en la sesión del 6 de enero, que fue en contra del decreto de necesidad de urgencia, el 70/23, y que ese decreto y esa sesión, hace poco me encontré con una persona que no conocía y me comentó que había estado en esa sesión, que fue multitudinaria, y me decía, fue una especie de cabildo abierto porque nos permitió en algún punto generar expresiones desde la ciudadanía, claro, lo que estaba pasando y lo que estábamos atravesando. Y por eso digo que redefinió un poco nuestra labor, porque fue permanentemente reuniones con distintos sectores. Me acuerdo también en el mes de abril, mayo, con el programa nacional Primeros Años, que es un programa sumamente importante, que se establecía desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que son programas de desguace, que el gobierno nacional ha ido desguazando. Lo mismo que sucedió con el Correo Argentino, esta impronta que tiene hoy el gobierno nacional de ir cerrando distintas sucursales, y sobre todo en un correo que es tan importante y tan caro al sentimiento nacional, y sobre todo en lo que tiene que ver con las pequeñas comunidades, que sabemos que el correo es el medio de comunicación predilecto. Entonces, bueno, las universidades que hemos
creo que tuvimos 2 o 3 sesiones con respecto al desfinanciamiento de las universidades. Bueno, hoy está en etapa de vuelta con esta locura que ahora pretenden hacer, que es arancelarla para los extranjeros, algo que, digamos, también sabemos que no tiene ningún tipo de lógica porque es inconstitucional y demás, ¿no? Mucho en la calle también, porque mucho de todo eso tuvo... Tiene su correlato en la calle. Correos con asambleas en la puerta del correo, las marchas obviamente fue masiva a nivel nacional y tuvo su réplica local, incluso hubo cacerolazos espontáneos o convocados, las multisectoriales logró lo que desde lo laboral o desde la lucha de los derechos laborales no se había logrado, como las dos CGT, la CTA, bueno, marchan mañana, hay un paro convocado por CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, y van a estar juntos. Sí, yo creo que sea algo positivo que generó este gobierno nacional justamente es la unificación de los trabajadores, la unificación de los sindicatos, el entender desde quienes cumplimos funciones en la política que es importante también generar criterios de legitimación y de participación, como decís vos, en este caso, Darío, también de participar de marchas, pero también de participar de reuniones y asambleas que definan justamente muchas veces cuáles son los procesos de protesta, cuáles son las agendas que hay que tener de acá al futuro, porque la realidad es que este gobierno, lo hemos dicho en varias oportunidades, este gobierno como estrategia ha utilizado justamente la de ir por todo, porque en ese ir por todo lo que justamente intenta romper son los mecanismos de solidaridad, que es la imposibilidad de los trabajadores, los distintos sectores afectados, de aglutinarse en una cuestión mayor, porque cada uno tiene que defender lo propio. Y en este momento en donde vos tenés gente que la está pasando muy mal, que no tiene trabajo, que hoy PAMI deja de cubrir... no mencionamos a los jubilados. Los jubilados. Y bueno, a los jubilados en nuestra ciudad que se empezaron a organizar de una manera contundente y categórica, que es sumamente importante también, porque hoy creo que lo importante es que los distintos sectores de la sociedad, los distintos agrupamientos puedan tener justamente una voz, puedan tener una agenda, y que esa agenda también se pueda poner sobre la mesa y discutir en base a una cuestión mucho más colectiva, que a los jubilados también los acompañemos hoy quienes estamos trabajando, que a los jubilados los puedan acompañar los jóvenes estudiantes, que los puedan acompañar los universitarios. Bueno, ese es como el gran desafío. Tenemos un referente nacional que es local también, como Rodi Aguiar, que lo escuchamos más de una vez diciendo, bueno, hay que unificar las luchas, hay que darse cuenta de esta estrategia de tirar la bomba atómica, así cada cual se pone a recomponer su pedacito y se olvida del que está al lado. Y él hablaba de, justamente recuperar esto de que los trabajadores, los estatales, estemos en la marcha de los jubilados, los docentes vayamos con los estatales, y cada uno sí tratar de recomponer su mini estructura, pero darse cuenta que con la estructura general es cuando nos apoyamos. Exactamente, el principio de transversabilidad, digamos, que la protesta tiene que ser necesariamente transversal, pero la protesta en términos también de poder generar, y vuelvo a esto, a tener una agenda en común que nos permita no solamente defender, sino también promover cuáles son esas ideas y qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestra ciudad. Creo que también se da en el marco de otras discusiones que son mayores y que también tienen que ser más programáticas, más planificadas. Creo que también todo este contexto, toda esta situación nos puso absolutamente a todos en un lugar también de empezar a entender que a la política, que al ámbito sindical, que a la cuestión de lo público, porque acá lo que estamos discutiendo es la cuestión de lo público, se lo tiene que defender también desde una propuesta planificada, pensada, que sea programática, porque es la única manera de generar cimientos fuertes. Nosotros siempre creíamos que estaba todo dado, que había cuestiones sobre las cuales nunca se iba a avanzar. Llega el gobierno de Macri, y algunas de esas cuestiones se empezaron a tocar, cuando se quiso tocar la edad de movilidad jubilatoria y demás, y ahora con este gobierno, muchísimo más. Entonces, creo que también es una gran enseñanza que tenemos que aprender de una buena vez por todas, que es que nada, absolutamente nada, está dado y es para siempre.
Entonces creo que también eso es fundamental. Recién mencionabas la cuestión de la unificación de los trabajadores y como para entender un poco la dinámica del consejo o la función de ser concejal, ¿es la comunidad la que llega al consejo o es el consejo la que va hacia la comunidad intentando apoyar todas las cuestiones que se van dando en la calle? Es un proceso hoy de ida y vuelta y yo creo que eso es lo más representativo. Yo creo que este año, si el Consejo ha logrado algo, justamente es mayor visibilidad y entender que el Consejo nunca tiene que dejar ser parte de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Porque claro, es justamente la casa del pueblo y es la expresión de esa comunidad. Nos ha pasado, por ejemplo, en algunas situaciones que nosotros hemos convocado actores. Por ejemplo, hace poco lo que fue la reunión que tuvimos con el INTA tiene que ver justamente con nosotros ir al sector y después muchas veces son los distintos sectores los que nos convocan a nosotros claro, y a partir de ahí podemos conversar y trabajar en algún proyecto de manera conjunta. A veces, bueno, no somos muchos los que vamos a las sesiones de consejo, es más, tiendo a pensar que nos vemos siempre los mismos, sí, digo desde la prensa y desde el público en general. Sí. Ni siquiera los que cuando tenían que discutir algún tema importante pedían que se transmitan las sesiones o demás. Hoy dejaron de ir, fueron a esas dos que le interesó y después dejaron de ir. Digo, la gente no va, la gente común no va. Y pongo en este clima de época también donde la gente dijo no les creemos más a los políticos. Ganó Milei porque la política tradicional... Sí. Es todo lo que dice Milei, capaz que después por atrás lo hace, pero todo lo que dice Milei de que son prostituibles los diputados porque se arreglan con plata, que cada uno hace lo suyo. Lo vemos ahora en Neuquén, la vicegobernadora compra bombones por 4 millones de pesos, se compra una camioneta Toyota en efectivo, pone al hermano, a la cuñada. Entonces, ¿cómo se hace ante esa falta de credibilidad de seguir saliendo a hablar con los vecinos? ¿Cómo lográs que los vecinos te sigan creyendo? Yo creo que hay dos cuestiones distintas ahí. Una es real, esto que el Consejo nos pasa a nosotros cuando tenemos sesiones multitudinarias, que siempre le decimos a la gente que reconocemos que vayan porque para nosotros es importante. Pero si la gente no va, también creo que es una responsabilidad nuestra como concejales el por qué no van. Y son preguntas que nos tenemos que hacer. Yo creo que venimos de un proceso que empezó con cierta apatía política, que esa apatía en algún momento se transformó en enojo y que ese enojo después se direccionó justamente en la posibilidad que aparezca un personaje como Javier Milei. Claro. Y creo que justamente hoy en algún punto y en algún momento hubo un divorcio entre la dirigencia política y la gente y la comunidad, y creo que hoy justamente lo que hay que hacer es empezar a reconciliar claro, esa relación. ¿Y cómo se reconcilia? En primera instancia yo creo que la política en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos se alejó de la gente. Entonces hay que volver. ¿Y cómo volvés a hablar con la gente? Escuchando sobre todo. Claro. Yo creo que el quehacer de la política muchas veces tiene que ver más con escuchar que con decir. La gente se cansó del discurso corriente, del discurso vacío, de las buenas intenciones, y cuando vos tenés, y la estás pasando mal, cuando vos ves, y esto lo digo también en términos de mi posicionamiento ideológico y demás, ¿no? Cuando la política deja de ser una herramienta transformadora de la realidad, realmente termina siendo muy, muy complejo el panorama para aquella persona que tenía algún tipo de esperanza en la política. Entonces, creo que hay que volver a sembrar esa comunión con la gente, ese diálogo, con muchísima autocrítica. Yo creo que también a la política hoy lo que le falta en muchos casos es autocrítica. Claro. Es la posibilidad de que la gente se vea representada. Porque, sí, ¿cómo salís del son todos iguales? Somos representantes. Entonces, bueno, esto de cómo somos todos iguales. El discurso de Javier Milei vino a poner un poco en el tapete justamente cuál es la función del político, ¿no? Y para nosotros es sumamente importante la política, el Estado. Entonces creo que si para nosotros es sumamente importante, bueno, tenemos que justamente primero generar un proceso de autocrítica sincero, real y genuino, y a partir de eso también poder construir
una relación diferente a la que se venía dando con la comunidad. Y creo que ahí esa responsabilidad parte de nosotros que somos concejales, que somos en algún punto el último lejón del tarro, hasta diputados, senadores. Me parece que la representación tiene que ser cabal y tiene que ser sobre todas las cosas genuina. Creo que hoy lo que estamos fallando es en eso, en que nos hemos alejado en algún punto de lo que le pasa a la gente, de las discusiones de lo cotidiano, y nos hemos vuelto en algún punto muchas veces relatores de situaciones y circunstancias, y nos cuesta, nos cuesta en términos generales. A ver, nosotros yo participo de mi propio espacio de agrupación, estamos hoy en la multisectorial y demás, pero acá lo tenemos que hablar en términos de autocrítica, porque si hacemos una crítica, esto lo escuché una vez a Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Axel Kicillof, y él decía, yo crítica no puedo hacer autocrítica, porque si yo no me veo inmerso en el problema, estoy pensando que el problema sea el resto y no soy yo. Entonces creo que acá tenemos que pensarlo en términos muy colectivos e incluirnos en esta situación. ¿Te molesta cuando hay casos como la que tiré recién de la vicegobernadora de Neuquén, por sentirte par, digamos, es una legislatura, la vicepresidenta, la presidenta de la legislatura es elegida por el lado del Ejecutivo, digamos, es vicegobernadora, pero hoy está a cargo de la legislatura, que es un órgano como el que vos componés a nivel local. Sí, claro, o sea, todo hecho de corrupción, y no solamente de corrupción. A mí me pasa cuando veo diputados, senadores, concejales, cualquier tipo de representación con algún hecho de corrupción o alguna situación indebida. A ver, realmente te enoja porque justamente abona estas teorías que hoy están muy en boga, que es que la política no hace nada, que la política no soluciona problemas, que los políticos son todos lo mismo, que se van a llenar los bolsillos. Entonces, si nosotros en primera instancia queremos combatir ese discurso, de mínima lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. De mínima. Después viene la etapa de construcción, de representación y demás, pero el trabajo que te toca lo tenés que hacer. Y eso yo creo que no podemos ser permeables a eso, porque la gente justamente lo que está buscando es que de mínima nosotros laburemos. O sea, y eso tiene que ser muy claro y muy taxativo. Haciendo referencia, a la frase del tema de falsas promesas, yo creo que estamos en un año donde lo discursivo tomó mucho valor en términos de la provincia de Río Negro, de proyecto esto, proyecto del otro, se nos viene una provincia. Bueno, hoy hay una audiencia pública en San Antonio. Yo creo que desde el lado, por lo menos del municipio de Roca o desde la política de Roca, no se vio ese discurso de decir, bueno, hay promesas para lo que se viene. ¿Es así? ¿Cómo ves vos el análisis también de lo provincial con los proyectos que se vienen, tanto mineros como energéticos? Sí, bueno, es la eterna promesa en realidad lo que sucede en la provincia de Río Negro, ¿no? O sea, lo venimos viendo, y no este año, yo lo vengo viendo hace muchos años. Me acuerdo 2016, 2017 cuando se hablaba del Plan Castelo, ¿no? Que iba a venir a solucionar prácticamente todos los problemas que tenía la provincia en términos de infraestructura, de obra pública y demás. Nosotros seguimos teniendo en la ciudad los mismos problemas no solucionados, muchos de ellos con las promesas del Plan Castelo. Después que iba a ser una empresa, una provincia, ahora bueno, el discurso es Río Negro Energía, y terminamos siempre detrás del problema. Me acuerdo cuando fue lo de hidrógeno verde, que nos iba a traer soluciones hace 2 años atrás. Teníamos prácticamente resueltos todos los problemas provinciales con el hidrógeno verde. Hoy es Calcatreu y mañana no sé qué será. Pero ahí también, y a mí esto es lo que más me preocupa, que la promesa inconclusa también tiene que ver con que no hay una planificación estatal, no hay una planificación de gobierno. Y es ahí donde también tenemos que discutir qué tipo de provincia queremos, bajo qué desarrollo, bajo qué productividad, y trabajar en serio. Hoy lo que yo veo es un gobierno provincial que está a los manotazos, que celebra inversiones que después no vienen, que promueve actividades extractivistas que después no tienen su correlato con lo que sucede en la provincia, que
que va muy en el vaivén y al son de lo que pasa a nivel nacional. Entonces creo que esas cuestiones son muy poco serias a la hora también de hablar del electorado, y volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, de cómo eso también genera, obviamente, que la comunidad no crea en la política. Si vos escuchás a un gobernador que te dice una cosa y otra, que te dice que ahora vamos a solucionar todos los problemas, y después le dice a los médicos del sector público, si encuentran una oferta del privado, váyanse. Claro. Entonces, cuando hoy les decía al principio, hablábamos de recuperar y revalorizar el concepto de lo público, también tiene que ver con esto. No solamente esta situación le cae al gobierno nacional, sino también al gobierno provincial, donde hasta hace poco usaron como herramienta de presión la esencialidad, servicio esencial docente, que hoy está aprobado en primera vuelta y que ahora está pisadito, claro, porque es una especie de mecanismo de presión hacia UNTER y a los docentes, hacia el sistema de salud, que hoy está prácticamente ruinoso. Y que no fue, no fue producto de este año, que sabemos que este año con las políticas del gobierno nacional se han agravado. Pero hace 8 o 10 años que la salud pública se viene desfinanciando de manera sistemática y sostenida, y en algún punto beneficiando y en detrimento de las clínicas privadas. Sí. Ayer justamente hablando con un amigo que es enfermero en el hospital, de la situación, puntualmente de que no hay médico para la guardia. Y me decía, pensar que hace un par de años atrás la gobernadora vino y lanzó el hospital pediátrico más grande de la Patagonia, acá en el López Lima, una ampliación del López Lima. En 2 años pasamos de ese hospital pediátrico más grande de la Patagonia a no tener médico en la guardia. O sea, son cáscaras vacías. Y eso es lo que también enoja, y enoja no solamente al personal y a los profesionales de salud, sino a la comunidad entera. Acá existe en esta ciudad Rosas del Valle, como existe en otras ciudades, que son mujeres que están atravesando o atravesaron el cáncer de mama, claro, y que hacen una fuerte campaña de concientización prácticamente todo el año. Hace meses o años que el mamógrafo del hospital está roto. Entonces, hablamos de campañas de concientización, hablamos de acompañamiento, y después no tenemos los recursos necesarios para que funcionen. Los centros de salud, los CAPS, que son fundamentales para que el hospital sea en algún punto, sea en algún punto otra instancia más, pero que no todo justamente recaiga en el hospital. Y hoy los centros de salud están completamente desfinanciados, y el gobierno nacional, el gobierno provincial habla justamente muchas veces del acompañamiento a los CAPS. Los CAPS hoy solamente se están financiando con programas que quedaron de nación de hace años atrás, del Remediar, el Sumar y demás, pero no vienen con un acompañamiento hoy en términos de recursos del gobierno provincial. Entonces, cuando discutimos lo que sucede, y es muy buena tu pregunta, de las promesas, no solamente son promesas inconclusas, sino también manotazos de ahogado los que está generando el gobierno provincial, con un crecimiento de deuda que es insostenible, sobre todo con una provincia que tenemos una capacidad productiva sumamente interesante, importante, donde tenemos matrices productivas diversas, donde tenemos turismo y demás, y sigue siendo una provincia pobre. Claro. Sí. Hablaban de salud y uno se le viene a la imagen, o cuando lo vimos en el año, lo que fue con el resonador magnético. Claro. Poder tenerlo en... Se fue a la capital, o sea, a Cipolletti. A Cipolletti nos sacaron el resonador, la nueva capital, es una locura, es la nueva capital. Y hay y lo voy a decir con esas palabras porque es así, hay una discriminación hacia esta ciudad, que hay parte también de una cuestión que me parece sumamente infantil y dañina, que tiene que ver justamente con que vos no le estás haciendo mal ni al intendente, ni a los concejales, ni a la política, estás haciendo mal a la ciudadanía, siendo el hospital de complejidad 6 más grande de toda la zona, que nosotros tenemos zona de influencia, la línea sur y hasta el Valle Medio. Sí. Bueno, te tomo el diagnóstico y ahora volvemos hacia la autocrítica. Sí. ¿Cuánto hizo también, o cuánto de esta discriminación, en esto último, cuánto de esta discriminación también surge de acá para allá, digamos? ¿Cuánto cerraste, te abroquelaste puertas adentro para que no se te metan los de afuera y rechazaste todo, digamos? Rechazaste viviendas, rechazaste,
que no venga un resonador, porque Roca no quiere la ayuda, porque Roca se cerraron en la de ellos. Los Soria cierran Roca para ellos y no dejan que entre. Sí, ahí yo creo que, a ver, yo recuerdo cuando en 2019, yo puedo hablar del 2019 para acá, justamente por este concepto de autocrítica, ¿no? Recuerdo cuando empezamos en 2019 la primera gestión, María Emilia nos lo dijo a nosotros, creo que fue la primera, segunda reunión, y lo dijo durante la campaña, que ella planteaba tener una apertura con el gobierno de Arabella Carreras, y que creo que ese diálogo tuvo sus idas y vueltas, obviamente, entendiendo también las dinámicas, cómo se van dando, las dinámicas de la política. Claro. Y ahí después hay que analizarlo realmente muy profundamente, cuáles son las situaciones, porque creo que cada situación puntual y particular amerita un análisis. Es como el huevo y la gallina, que fue primero. ¿Qué fue primero y a quién les corresponde qué? Digamos, ¿dónde están los primeros gestos y dónde no? Claro. Yo creo que en esos casos, a ver, en términos institucionales es necesario siempre el diálogo. En términos institucionales, no políticos, digo. En términos institucionales hay intendente, hay gobernador o gobernadora, y es necesario que ese contacto y ese diálogo sea fluido, porque en realidad tiene que redundar en respuestas a problemáticas de los ciudadanos, de los vecinos. Claro. Después la cuestión política se dirime justamente en elecciones, se dirime en otros momentos. O sea, a la gente de Barrio Nuevo todos los veranos le falta el agua. Y eso y ahí está. No hay vuelta que darle. Y eso justamente es lo que tiene que venir a solucionar la política. Claro. O sea, porque a la gente no le interesa hoy cuál es la discusión entre un gobernador o un intendente. Le interesa que el problema esté resuelto. Entonces, en función de esos diálogos son los que tienen que generarse después respuestas. Claro. Después, obviamente, que hay que analizar puntualmente cada situación, porque nosotros hemos visto, y sobre todo me acuerdo en el gobierno de Arabella Carreras, desaires tremendos, que no se corresponden de esa manera. Pero terminaron sonriendo juntas en la foto después. A Arabella no le quedaban amigos casi, entonces... Sí, bueno, por eso te digo, hay que analizar cada situación en particular, pero yo he visto, y nos ha pasado, trabajar proyectos con la provincia. Les doy un ejemplo. Trabajamos el de tierra urbana, un proyecto que era de tierra urbana, de suelo urbano, se llamaba de esa manera, que era un proyecto de la provincia que vos ponías, los municipios ponían terrenos a disposición, y que esos terrenos a disposición, la provincia les ponía los servicios para que la gente pudiera acceder a tierras. En ese momento Gustavo Maida, concejal de Juntos Somos Río Negro, presenta el proyecto. Te llevaban mejor con Maida. Ahora se tiran bombas todo el tiempo. Teníamos discusiones, teníamos muchas discusiones. Perdón, te saqué, iba a otro lado y volvemos al proyecto. Está bueno. Se me cruzó Belén haciendo una nota en Canal 10. No, bueno, claro, tal vez en la actualidad hay un poco más de vehemencia. Yo creo que también es producto del contexto en el que estamos atravesando. Pero bueno, en este proyecto en particular, el de suelo urbano, nosotros lo analizamos, lo vimos y creímos que era importante que pudiera salir con cierta urgencia, porque era la posibilidad de dar respuesta a vecinos. Fuimos la primera o segunda ciudad de la provincia que adhirió, porque era una ley provincial que adhirió a esa ley provincial. Ahí están las tierras. Entonces, digo, nosotros, no yo lo hablo yo se le terminó la gestión entre el hidrógeno verde y bueno, ahí se le terminó la gestión. Sí, terminaron resolviendo más problemas de ellos internos que, o no, pero digo, terminaron ocupándose más de los temas internos que lo que tiene que ver con una cuestión de gobierno. Estaban más preocupados los funcionarios de Arabella Carreras en arreglar con Doñate para después ir juntos para meterse en el gobierno de Beretilnec que otra cosa. Y también ver qué pasaba en esta gran tensión interna que ellos tuvieron y que obviamente se les hizo muy difícil gobernar con dos conducciones internas, con dos procesos de construcción de conducción. Me llama la atención ver hoy exfuncionarios de primerísima línea trabajando con Doñate cuando estaba todo mal, digamos. Doñate arregló con Beretilnec, no con Carreras. Sí. Bueno, me gustó lo de la autocrítica. ¿Qué hizo el peronismo para que todo esto no sea así si Doñate arregla con Beretilnec? Yo soy muy autocrítico con respecto a esos procesos
electorales sobre todo, ¿no? Perón decía que el Partido Justicialista era una herramienta electoral y que el movimiento era en algún punto, ¿no? la cosmovisión que se intentaba plantear. Y yo creo que la herramienta electoral tiene que ser refrendada y tiene que ser discutida de cara a los afiliados, de cara a las distintas representaciones que tiene un partido, sobre todo el peronismo con una tradición muy importante en cuanto a la discusión, en cuanto al debate. Entonces me parece que también en esto tenemos que volver justamente a poder generar espacios de discusión reales y genuinos, ¿no? Creo que también cuando hablamos de este divorcio que hay entre la sociedad muchas veces y la política, también pasa al interior de los partidos políticos, ¿no? Muchas veces el sentir la falta de representación o la falta de espacios para discutir la política. Y creo que bueno, que esos son procesos que tenemos que darlos y tenemos que estar dispuestos a eso. Bueno, se viene el año que viene, año electoral. Parece ser como esta mirada, bueno, que se vota para Buenos Aires, diputados, senadores y demás, y que mucho desde lo municipal o desde acá no podemos hacer respecto de eso, pero ¿qué tan importantes son las elecciones del año que viene? Bueno, mirá, para que convencer al vecino que vaya y vote tal o cual cosa. Totalmente. ¿No? Y campaña van a estar y creo que ahí, sí, creo que ahí justamente esto es lo que tenemos que discutir muchas veces de por qué la gente piensa que las elecciones de medio término tienen que ver con una cuestión no local, cuando son representaciones locales las que estamos votando en un Congreso Nacional, sean en la Cámara de Senadores o en la de Diputados. Y tiene que ver también con otro concepto que es el de federalismo, ¿no? Un poco se ha perdido eso. Y que muchas veces nos ha pasado esto de discutir incluso de cómo se establecen las candidaturas, si esas candidaturas surgen y se avalan desde el interior de los partidos, si se definen desde Buenos Aires. Bueno, esas cuestiones que la hemos discutido, que nosotros desde el peronismo creemos que las elecciones del año que viene son sumamente importantes, pero porque son definitorias en cuanto a lo que va a pasar con la política nacional. Claro. Porque el Congreso es quien puede definir qué proyecto avanza y qué proyecto no avanza en términos... ¿Qué proyecto veta el presidente o qué proyecto no veta el presidente? Fíjense lo que pasó este año con el tema de movilidad jubilatoria y demás. Por eso son tan importantes y por eso también a nosotros desde el campo popular nos tienen que encontrar unidos. Digo campo popular porque tenemos que ser más amplios que el peronismo, eso está claro, ¿no? Pero digo, son muy importantes las elecciones del año que viene, porque el año que viene tenemos la posibilidad de poder tener representaciones en diputados y en senadores que justamente velen por los intereses del pueblo, o podemos tener candidatos a diputados que velen por los intereses de corporaciones o de un presidente que prácticamente... A ver, ayer a un diputado de La Libertad Avanza diciendo que un jubilado, si no toma los medicamentos, no se va a morir tampoco. Me parece que ya hay un desprecio por la integridad humana que pasa todos los límites. Claro, por lo menos tiene que asombrar. Entonces, creo que sí, son importantes, son sumamente importantes, y que el año que viene nos tiene que encontrar absolutamente a todos, quienes militamos, quienes tenemos responsabilidades de función y demás, hablar con la gente y hablar con todo el territorio. Hablando de la gente, algunas preguntas. ¿Cómo ve la nueva relación de María Emilia con Beretilnec? Yo creo que lo que dije un poco hoy, las relaciones institucionales son necesarias, siempre entendiendo esto, que son y que tienen que estar marcadas en cuestiones institucionales. Si eso redunda en la ciudad en alguna respuesta a algunas problemáticas, nosotros hace poco pudimos aprobar un proyecto que, por ejemplo, permite la obra de agua potable en barrio Fisquemenuco, y se hace a través de un financiamiento de la provincia que se lo traslada al municipio, y el municipio se hace cargo de la obra. Bueno, si vamos a generar respuesta de ese tipo, bienvenido sea. Después, bueno, tengo alguna otra que es personal. Hablábamos en un momento de elecciones y demás. ¿Siempre en listas de cargos legislativos, de espacios legislativos? ¿Yo? Sí, en lo personal. No, me ha tocado en estas dos ocasiones ser candidato a concejal.
Es un trabajo que me ha gustado mucho por la cercanía que uno tiene con el vecino y con la vecina, pero creo que también se ha dado circunstancialmente por eso y porque también hemos trabajado mucho en la ciudad. Claro. Eso no significa que... Pero próximas elecciones, ¿legislador provincial o candidato a intendente? No, me estás No sé, digo. No. Pero no. Bueno, justamente... Próximas sin decir las que vienen ahora. Próximamente puede ser. Próximamente, 2050. Claro. Como el hidrógeno verde. Justamente creo eso, que hoy la gente lo que no quiere escuchar y nosotros no podemos estar pensando en dónde vamos a estar en 3 años más, qué lugares vamos a estar ocupando. Pero a modo de sueño. No, a modo de sueño yo lo que siempre digo es, yo tengo una cuestión muy importante que me lo escucha mucha gente que me conoce, que tiene que ver con construir. A mí no tengo esa imperiosa necesidad de decir, yo quiero ser candidato a legislador, quiero esto, lo otro. No, me parece que desde el lugar donde uno pueda aportar realmente, pero genuinamente aportar, en eso estamos y para eso tenemos que poner nuestro granito de arena. Después, los lugares me parece que, sobre todo en este contexto en el que estamos atravesando, la gente lo que menos quiere escuchar es qué lugar vamos a ocupar, sino qué vamos a hacer, que eso es más importante. ¿Qué tenemos pensado? Yo creo que sí, hay que pensar y hay que planificar muy fuertemente, absolutamente en términos de ciudad, en términos de provincia. Tenemos que tener proyectos que nos puedan hacer pensar a corto, mediano y largo plazo. Es bien peronista ese pensamiento, digo, la patria, el movimiento de los hombres. Digamos, bueno, manual de conducción política. Claro. Toma un matecito porque ya estamos terminando. Si no, me hace acordar. Yo quiero decir algo, no sacaron la factura que traje. Diana la está comiendo el jefe. Está con la factura. Nosotros llamamos a la productora como el jefe. Está bien. Me hace acordar la última sesión que fui, tomó el micrófono Juan Mercado, no había forma de sacárselo. Pasa a veces. Yo igual no puedo decir mucho porque a mí también soy bastante hablador, pero Juan Mercado es un concejal que le gusta hablar mucho también. Mira, me acuerdo mucho de Néstor Kirchner y Hugo Chávez cuando fue el famoso encuentro cuando vino George Bush a la cumbre y contracumbre. La cumbre y contracumbre en Mar del Plata, que se pasaban seña como en el truco y cuando Kirchner necesitaba rosquear algo, le daba a Chávez la palabra y Chávez hablaba 45 minutos y Kirchner se iba afuera, ajustaba los tornillos que había que ajustar y volvía. Y Chávez seguía hablando. A veces, en un momento lo tiré así al pasar, ¿se les complicó más con una sola oposición que con 3 en la gestión pasada? No. ¿La convivencia había? ¿La convivencia entre nosotros? Sí. No. Una compañera tuya, como Natalie Jordanel, estaba en una sesión, la escuché enojada con mantener ciertos niveles de respeto, por lo menos, de no pidió no mentir, no decir cosas que no eran. Con respecto a la oposición. Sí, bueno, tal vez con respecto a la oposición... puede ser que, como te dije hoy, también creo que es parte del contexto, son discusiones mucho más vehementes que la gestión pasada. La gestión pasada la integración era 5-3 y este año es 7-1. Creo que eso también corresponde un poco a lo que sucede a veces con la discusión y con el debate. Pero creo que es un consejo que está discutiendo mucho y eso es sumamente sano, porque... es un órgano democrático y deliberador por excelencia y que justamente, lo digo incluso al interior de nuestro bloque, tenemos discusiones son muy interesantes, claro, de mucho respeto y que obviamente muchas veces vamos a tener miradas distintas, claro, y que es sumamente sano que suceda más eso. rigui y menos escribanía. Bueno, para poner pero títulos que se utilizaron. Sí. Bueno, pero yo creo que fue algo positivo, pero vos fíjate, ¿no? Cómo es, porque cuando se votaba, muchas veces que se votó siempre por unanimidad era escribanía, cuando se votó, claro, Rigui era quiebre. Sí. Entonces es como que nunca llamaron de toda la provincia los que estábamos ahí. Bueno, todos los colegas llamaban para... Y porque pensaron que iban a oler sangre y demás. Sí. Yo creo que lo que demostramos con el tratamiento del Rigui fue justamente esta posibilidad de tener un bloque con apertura, con discusión, con debate, y que si no había un posicionamiento por unanimidad, pudiéramos votar de manera dividida. Yo creo que eso
internamente también nos fortaleció, nos permitió... Pero con los porotos contados, digamos. O sea, Sí, se si llegó, hay una o sea, discusión y llegaron- se pierde, Y no lo sé, o sea, a ver, yo te digo, y en eso soy muy sincero, o sea, yo creo qué que... quilombo. Si llega una propuesta del Ejecutivo, que no hay forma, no me convences por más que te quiera mucho y voto en contra. No, yo creo que, a ver, yo creo que tenemos, y en eso hemos tenido también, hemos podido y tenemos diálogo permanente y discusión permanente que también es sumamente sano ante cada tema. Y creo que justamente en esta Argentina nueva y en esta comprensión de la política nueva, todos estos debates son sumamente sanos y creo que terminan fortaleciéndonos mucho más de lo que uno cree. Sí, está bueno. Yo creo que sí, porque, y sobre todo que un consejo deliberante esté deliberando, esté discutiendo y que muchas veces no se logre un acuerdo por unanimidad también yo creo que es saludable. Y creo que incluso la he escuchado a la intendenta en entrevistas que le han hecho después de esa sesión y que también decía exactamente estas palabras, Sí. ¿no? Lo importante que es también que nos podamos expresar, que podamos votar. Recién Darío mencionaba el tema de la oposición, vos que están 7-1 como Alemania-Brasil. Pero no, te iba a consultar porque hace algunos meses salió, digo, ese video, ¿qué pasa cuando va gente al consejo con un proyecto y dicen no están? Bueno, como el video que salió en los medios hace algunos meses. De Julián Goinex. De Julián Goinex. Bueno, fíjate cómo es. Yo Porque sí también es estaba ahí. oposición, digo, no Sí, funciona adentro, claro, pero no es como una que está. oposición formal. Claro. Es una representación de un espacio político, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Es un poco, ellos intentan abonar a esta teoría de que de que la política no trabaja y demás. Yo lo invito a ver el video. Cuando llegan a mi oficina, ahí se termina el video, yo estaba ahí. Ajá. Yo salgo, le abro la puerta y le digo, no digan esto, porque no es así. Porque 3 de nuestros concejales estaban en reunión de consejo local. Nosotros, los concejales, tenemos participación en los consejos locales. ¿Sabían Claro. ellos que estaban ahí? Y Julián sabe, Julián maneja eso. Sí, a ver, ese día estaba funcionando el Consejo de Personas con Discapacidad, el Consejo de Personas Mayores, y los concejales, cada concejal representamos Claro. al consejo en un consejo local en particular. Entonces se sabe eso, se sabe. Y aparte otra cosa, esta cuestión de que si el concejal no está en la oficina, en el consejo, es porque no está trabajando. Nosotros permanentemente estamos en el municipio. Por ejemplo, hoy va alguien al consejo y vos estás acá. Yo estoy acá, estoy hablando con ustedes. Claro. Ayer, Ahí está Julián haciendo un Mirá, video ahora, ayer- golpeando la sí, puerta. ayer- sí, Te vi en el streaming y fue. Claro. Está allá Estaba tomando tocándome mate con lo de la puerta. radio, No, claro. pero a ver, una situación. Ayer a las 10 de la mañana nos fuimos con Juan Mercado, si se han ido a la oficina, no estábamos. Estábamos en Chacramonte, hablando con un grupo de vecinos por unas situaciones que están atravesando los vecinos con la inseguridad. Y de ahí nos trasladamos a la fiscalía. Entonces, Claro. si vos vas y decís, pero el concejal no está. No, el concejal está en el barrio, está Claro. haciendo algún trámite, está acompañando a algún vecino, está con alguna institución. El lunes estábamos en el INTA. Claro. Y ¿Y estuvimos te 2 horas. da bronca o decís, bueno, es el juego de la No, política? yo entiendo que es así? parte del juego de la política, entiendo que hay mucha gente que lo termina creyendo en algún punto, Ujú. pero después cuando te ven, o sea, a mí me pasa muchas veces que me cruzo con vecinos o vecinas y te dicen, che, te vi en tal lado, te vi en tal otro. Yo Claro. creo que salir a contestarles es abonar un poco más, es entrar un poco en el Hacerle juego el de juego, ellos. claro. ¿Me entendés? Yo creo que la única manera de responder es esto, es laburando, es estar. Y creo que en eso venimos haciendo un buen laburo. La verdad que yo creo que este año venimos haciendo un buen laburo en cuanto a acompañar las diferentes demandas y que son muchas. Claro. Bueno, yo tengo una crítica particular que tiene que ver con que la gente se entere, o si están haciendo un buen laburo, porque la gente no lo sabe o no se entera más, que tiene que ver con nuestra profesión, con la comunicación, cómo se comunica. Hoy es fundamental la comunicación. Si Julián Goinex o La Libertad Avanza va y hace un video que después tiene miles de vistas y demás, está ocupando un espacio que él lo encontró porque estaba libre, porque estaba vacío, no lo ocupa otro. Sí, sí. No saber muy bien, bueno, te llega un orden del día y decís, bueno, fulano de tal, sobre tal cosa, ¿y qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué se esto? trata? ¿Qué es? Sí, yo creo que muchas veces los tratamientos y las discusiones en el Consejo son un tanto endógenas.
son muy para adentro y tal vez sí, yo lo tomo eso también, creo lo mismo, creo que también como profesional de la comunicación ahí tenemos una deuda pendiente hace tiempo, que nos falta visibilizar el laburo, porque aparte el laburo es mucho, nosotros todas las semanas tenemos, si no tenemos comisiones tenemos labor parlamentaria y si no tenemos sesión, cada 20 días sesionamos, entonces eso tenemos un ritmo permanente de laburo y que es un laburo que muchas veces la gente no lo ve y que creemos que eso se salda muchas veces con nuestras redes sociales y demás. Y eso no alcanza, no llega, porque es un público limitado, porque siempre es el mismo público, y que también estaría buenísimo, esto siempre lo hemos hablado, yo siempre soy un gran defensor de que tenemos que tener una comunicación mucho más fluida, mucho más permanente y sostenida, para que la gente conozca el laburo que se hace cada día en el Consejo Deliberante. Bien. Miré la hora y estábamos en modo liga inglesa ya. Yo miré, estaban haciendo, digo, bueno, voy a apurarme, traté de hacerlo lo más rápido posible. 9:02, mira, 9:03. ¿Qué queda por hacer así en modo de cierre? Estamos fin de año, se pudieron hacer algunas cosas, muchas quedaron en las diarias de este año tan complicado que hemos tenido todos. ¿Qué te gustaría que, bueno, este proyecto o esta ordenanza que debió haber salido, que la venimos trabajando, la pongo arriba de la mesa a ver si sale el año que viene? ¿Hay algo que para la ciudad es fundamental? Hay temas como, bueno, producción, parques industriales, hay cosas así grandes que debieran salir. Sí, tenemos sobre todo una discusión bastante amplia, bastante grande, que tiene que ver con el plan director de la ciudad, creo yo, que lo estamos charlando y discutiendo con los sectores del Ejecutivo, de las distintas secretarías y direcciones que intervienen. Creo que eso es una discusión que la tenemos que seguir sosteniendo para que justamente lograr modificaciones a una ordenanza que cumplió su ciclo, que fue sumamente importante, que lo es, pero que nosotros, con las distintas presentaciones que tenemos en el Consejo Deliberante, nos damos cuenta tal vez que hay que generar algún tipo de modificación y demás. Estamos también trabajando con Pablo Bustelo, otro de los concejales, el tema de habilitaciones. Tenemos una directora de habilitaciones, Andrea Conejo, que realmente labura muy bien, muy expeditiva. Bueno, ahí hubo una modernización copada. Digamos. Hay una modernización copada. Ahora lo que hay que seguir profundizando es en cómo se hace el trabajo más técnico, que está por detrás de la habilitación, para dar mayor certeza, mayor certidumbre al emprendedor, al comerciante, a la hora de iniciar el proceso de habilitación. Bien. No tiramos ninguna bomba, no tiramos ningún candidato 2027. Nada de eso. Pero, absolutamente nada. No. Déjalo acá, después lo recortamos. Claro. Después editamos y lo armamos. Bueno, llegará el momento. ¿Estás disponible para lo que sí, digo, no va a ocurrir? Pongamos de escenario, no va a ocurrir, pero si hay necesidad, si la intendenta siente necesidad de hacer un cambio y te dice, yo te necesito en la Secretaría de Gobierno. Lo estoy diciendo yo, no es un escenario real. ¿A nivel local? Sí. Pero no, es justamente lo que te decía hoy, es poner supuestos que no... Pero digo, ¿estás disponible donde te necesiten o querés cumplir esto que estás ahora? No, yo creo que la gente cuando vota, te vota en un lugar, y yo creo que en eso hay que ser siempre muy... porque hay toda una discusión, no sé si una discusión, pero un establecido ahí medio todavía subterráneo, pero ¿quién sucede a los Soria? ¿El próximo intendente? No lo sé. No sé, iba a decir. Quiere que yo diga algo no. Casi me confundo porque iba a decir no va a ser Soria. Bueno, puede ser tranquilamente. Si Martín quisiera ser intendente y tiene los respaldos y demás, puede claro, tenemos. O cualquiera que se llame Soria, digo, no. No, cualquier persona en realidad. A ver, sí, en eso. Me refiero a la. ¿Vos querés sacarme un título antes de irme? Sí. Porque se habló mucho. La oposición hizo campaña diciendo que lo que había que hacer era terminar con 20 años de Soria. Y podrás decir, bueno, así le fue, sacaron 20% de los votos. Sacaron 20%, nosotros sacamos un 60%. Claro. O sea, no era por ahí el camino, digamos. La gente de Roca no estaba enojada con el apellido, por lo menos. No, yo creo que la gente evalúa gestión, más sobre todo en los gobiernos locales, que vos tenés un grado de cercanía mucho mayor al que podés tener con un gobierno provincial o nacional. Y en eso yo creo que la gente ha venido respaldando un modelo de gestión, un modelo de llevar adelante
obra pública, proyectar la ciudad, acompañar a los distintos sectores. Yo creo que en eso la gente con el voto es sumamente clara en lo que quiere, y en eso hay que ser sumamente respetuoso. Digo, tenemos que ser todos respetuosos. Es lo mismo cuando a mí me pasa cuando se traslada esta discusión a nivel nacional, no, porque ¿cómo van a votar? Bueno, a ver, seamos respetuosos de lo que la gente vota. Busquemos el porqué, en este caso a nivel nacional, de por qué la gente vota de esta manera. Pero digo, me parece que acá se ha respaldado una manera de hacer gestión. En eso hay que ser muy respetuoso. Después no me vas a sacar un título si voy a estar acá, voy a estar allá. Yo voy a cumplir mi rol como concejal, que es para que la gente me votó. La intendenta tiene un equipo sumamente armado, con el que trabaja hace mucho tiempo y en el cual tiene muchísima confianza, y en eso obviamente hay que ser muy respetuoso y trabajar de manera conjunta en una gestión de gobierno municipal.